En esta sección veremos los grupos de diseños, en donde agruparemos los elementos dentro de nuestra estructura que tenemos acá. Entonces, dentro de ella, que comparten los mismos parámetros del cálculo, entonces, para ello, si nos vamos a la ficha de definiciones de la estructura, podemos ver que tenemos una pestaña de barras y otra de grupos. Y estos grupos son existentes debido a que el ayudante de creación de naves ha creado un cuadro agrupado con diversos tipos de elementos, según su uso. Por ejemplo, si vemos de acuerdo a los tipos o grupos que nosotros o que el asistente ha creado, por ejemplo, ha agrupado todos los pilares de acuerdo tanto pilares izquierdos, pilares en derecho y asimismo con los arriostramientos con las vigas, los listones de las losas, las techumbres y los listones que según son las correas. En este caso vamos a ver que tenemos un número apropiado y podemos crear uno nuevo también de acuerdo a este, que seleccionando sobre este podemos ir ajustando y cambiando estas modificaciones y estos grupos, y las barras también, que las tenemos también adecuadamente con un nombre, un número, crear uno nuevo, entre otros. Entonces, dentro de este grupo podemos ver que si pinchamos solamente en uno, nos va a nombrar que es el pilar, el 2 que para los acroterios, 4 tejados, 6, y siempre podemos ver en dónde están conformados estos grupos. Dicho esto, vamos a ir al 1, en donde para nuestro grupo vamos a seleccionar, por ejemplo, en nuestro apartado de trabajo, vamos a seleccionar las vigas y nos vamos a ir a la disposición en selección de barras. En esta selección de barras vamos a crear un filtro en donde estas vigas, como las tenemos acá seleccionadas, que podemos conocer y sabemos cuáles son los determinados, y si no lo sabemos, vamos a volver a seleccionar pinchando sobre este, un clic derecho en propiedades del objeto, y vamos a entender que las características de ese pilar son IP de 240 para que no quede duda. Entonces vamos a volver a crear esta selección de nuestras vigas o de los pilares. Prácticamente nos vamos a ir a nuestro listado, donde vamos a crear una selección por ese IP 240. Lo vamos a seleccionar, vamos a apretar aquí en este botón, vamos a cerrar y ya tendremos conformada solamente los pilares de acuerdo a esto. ¿Qué sigue? Ir a la ficha de grupos, en donde vamos a crear uno nuevo y vamos a ver que se ha creado un nuevo grupo. Entonces, quizás le podremos indicar pilares o pilar de estructural, nada, o pilar estructural. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a seleccionar dentro de nuestra selección que nosotros le hemos indicado acá con un control C, y vamos a especificar con control V este nuevo elemento. Entonces le vamos a decir en guardar. De acuerdo a este guardado, podemos también especificar el tipo de material. En este caso estamos ocupando un S235, que quizás no sea suficiente, pero de todas formas podemos utilizarlo para este ejercicio. También podemos ver en el apartado de secciones para estos pilares que se encuentren adecuados de acuerdo a la normativa que nosotros le hemos indicado, y poder crear y cambiarlas y ajustarlas de acuerdo al tipo de proyecto dentro de nuestro análisis o trabajo que nosotros deseamos indicarle. Un H650, un HA, o traer otro elemento de acuerdo a este, pinchando la base de datos que este tenga. Una IS15, podemos traer los HP, los M, los S, los W, pinchando sobre este y se nos va a desplegar los tipos de secciones hasta cumplir con el requerimiento de esta selección. De momento lo vamos a dejar con ese IP240
y con el tipo de material que también podemos especificar, o también por usuario, que también podríamos especificarle, entre otros. Pero de momento vamos a utilizar este S235. Volvemos a guardar y apretaremos en OK. Entonces, dicho esto, podemos crear los grupos de acuerdo a la selección que nosotros le estamos indicando, y a través de un filtro poder agilizar y optimizar nuestros grupos y poder seleccionar todos los elementos de acuerdo a pilares, vigas, arrastramientos, listones o correas para nuestro proyecto. Entonces lo que nos queda sería, posicionando en los grupos que ya hemos creado, irnos a los tipos de barras y en estos tipos de barras aplicar lo que nosotros ya hemos creado anteriormente. Por ejemplo, en las columnas tipo columna Special Moment Frame, y de acuerdo a esta selección que nosotros hacemos con un control C, y vamos a indicarle aquí a tanto solamente y únicamente a los pilares que se adecua a esta normativa a los grupos ya creados, y tan solamente vamos a aplicar. Conforme a esto vamos a ir seleccionando cada tipo de grupo, tanto acroterios o los demás aleros, los tejados, tanto para los arrastramientos, que en este caso para los arrastramientos vamos a utilizar la barra general, en donde vamos a copiar nuevamente, vamos a seleccionar y pegar. De acuerdo a este los vamos a aplicar y ya tendremos la conformación de este. También asimismo vamos a ir seleccionando todo lo que son arrastramientos para barras generales, tan solamente dando un control C, control V, e ir aplicando los parámetros que nosotros hemos ajustado de acuerdo a este tipo. Vamos a ir seleccionando un poco más los pilares de pared, que también podemos aplicarlo para un tema de columnas, control V, a aplicar, y también ir seleccionando cada situación. Las vigas también, de acuerdo a lo que hemos descrito, control C, y ahí vamos a ir aplicando las vigas con la especificación respectiva, y así lo haremos con todas las demás. Entonces, de acuerdo a la selección y los grupos ya creados, lo único que nos queda, ya habiendo aplicado las combinaciones, nos queda el último, que a modo de ejercicio vamos a eliminar, para solamente dejar las más principales de acuerdo a lo que ya se ha creado. Entonces vamos a ver que ya aplicado todo este sistema por automático para nuestra selección de barras, ya estaremos en disposición para la siguiente sección. Nos veremos en el siguiente capítulo.